Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otra emisión más de Dos Saviolas. Otra emisión más. Bueno, estamos en el Club Belgrano, en Remedio de Escalada, como todos los martes. Bueno, ¿cómo te va, Chochi? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, y último día de operación, De porque los martes, sí. de los martes, porque está estudiando, eh, tiene que cumplir con el estudio muy bien. Se arranca a cursar los martes ahora. Me cambiaron el día. Y bueno, está bien, Chochi, está bien. Mm. Y bueno, después seguro va a venir Candela. ¿Mm? Después tenemos que ver, a ver los horarios y eso. eh, de ella también. Pero yo calculo que sí voy a venir con Candela. Y bueno, después hay que ver cómo arreglan con los horarios. A ver, eso después lo vamos a ver. Pero bueno, vamos, sí, sí, yo voy a seguir, continuar con el programa con Candela de programadora, ¿no? Operadora técnica. Bueno, la verdad, Chochi, fue un gusto, ¿eh? Todo. Estuvieron buenos los programas. Bueno, igualmente quizás después aparecemos algún martes por acá. Bueno, dale. Sí, sí. No hay drama. La verdad que sí. Nos llevamos bien. Bueno, siempre haciendo el aguante, ¿eh? Así que te agradezco mucho. Acá ya tenemos un mensaje. Ah, Sartorotti dice, vamos dos a violas, el gran Carlitos Testa. grande, Leandro, igualmente, che. Te veo ahí también relatando partidos. Bueno, aparte él está en el mundo deportivo los días jueves y deporte popular los días viernes, que está con Juan, como hace rato. Deporte popular los días viernes a las 19. Y los jueves, bueno, ahora también, él antes estaba solo y ahora se sumó el Vikingo. Vi que un par de programas, bueno, en la operación el viejito, y se sumó el Vikingo también, que lo hace re bien, ¿eh? Sí, metió dupla. Igual no sé si va a estar siempre, porque tiene su viaje también. Sí, viene de San Martín, por esos lugares, me parece. Claro, por allá. Eso. Pero bueno, ya metió 2 jueves seguidos ahí. Bueno, se agradece el Vikingo que se mande semejante esfuerzo. Salía por teléfono, él siempre, igual que Agustín, en ese programa de los jueves, de Mundo Deportivo. Pero bueno, ahora la verdad que se manda la patria de venirse de allá para acá, para Remedio de Escalada. Así que se agradece el Vikingo, sí, la verdad que habla muy bien de fútbol, y deporte popular, bueno, todo. Tiene automovilismo, tenis. Hermoso programa. Bueno, grande, Leandro, grande, gracias. Y bueno, hoy quiero dedicar el programa para mi tía Irene, que estuvo, bueno, pasándolo mal estos últimos días. Y bueno, al final estaba muy grave, más de 80 años. Al final nos dejó, la tía Irene. Así que le mando un beso grande, que Dios la tenga en la gloria. Y bueno, saludo a toda la familia, a los tíos, a mis primos, a los hijos de ella, a los nietos. Bueno, un beso a todos. Un beso a todos y bueno, fuerza a la familia. Fuerza a la familia. Bueno, los tíos también ya son toda gente grande. Así que un beso a todos, un beso a todos. Y bueno, y para arrancar, arrancamos con Gustavo Cerati, un músico muy prolífico, que arrancó en la década del 80, y bueno, con vasta experiencia en los arranques con Soda Stereo, conquistando toda Latinoamérica.
Y hoy lo trajimos más en la etapa solista, de él. Y me interesó la parte que él está colaborando, digamos, haciendo colaboraciones o saliendo de su zona de confort, haciendo otro estilo por ahí, otro estilo de música, o colaborando con otra gente que por ahí se piensa que él no podría tocar. Y bueno, un músico tan dúctil, un cantante y guitarrista excepcional. Y bueno, dejó varias perlas. Y en el primer caso lo escuchamos con Sweet Saumerio. Sweet Saumerio, que ahí le metió instrumentos hindúes. Ahí metió una sitar. Y bueno, ya Sweet Saumerio, ya cuando grababa, eso fue grabado en el 2001 91. En el 91 en el disco Dynamo, un disco disruptivo en la carrera de Soda Stereo, después de Canción Animal. Bueno, ya hablábamos, ¿no? Pero quizás el disco más guitarrero, más ruidoso, hablamos que, bueno, con el estilo Joey Gaze, pero Sweet Saumerio se salía de todo el concepto del álbum. Y acá Soda Stereo implementó los instrumentos hindúes, un elemento más relajado de todo el disco de ese disco. Y bueno, con elementos hindúes, ya grabado en esa época, ya fue grabado así, originalmente. Y él después, cuando en su carrera solista, él grabó un disco, 11 episodios sinfónicos, con todos temas de su carrera también, sinfónicos justamente. Y bueno, ahí también era con músicos clásicos, pero en Sweet Saumerio, cuando hizo Sweet Saumerio, ahí eligió los instrumentos hindúes, junto con la orquesta, ¿no? Y bueno, para mí que le quedó bien a Cerati, en ese formato sinfónico, implementar ahí los instrumentos de la India. Y bueno, un músico que siempre le gustó experimentar, ¿no? No se quedó en la cómoda. Él siempre buscó innovar. Ese sonido pop por ahí con el que comenzó el trío, por ahí más ligado a The Police, a la New Wave de la época, de principios de los 80. Bueno, él fue evolucionando, ¿no? Y bueno, ahí con los instrumentos de la India. Y después estuvimos escuchando con Domingo Cura, un percusionista argentino, como dijo bien, de larga trayectoria. Ahí creo que fue en el año 2000. Hizo la presentación en Luna Park y bueno, convocó a Domingo Cura, que en esa época tenía 72 años. Por eso se puede decir que él convivía con todo tipo de estilo musical. Y bueno, él cuando hizo el segundo álbum, Siempre Soy, en varios temas tocó Domingo Cura. Él pudo tocar por suerte con Domingo Cura. Siempre Soy, por ahí utilizando muchas máquinas, mucho tecno en ese formato, pero bueno, también utilizó la percusión del folclore, ¿no? Domingo Cura, un referente del folclore argentino, histórico. Bueno, tocó con Ariel Ramírez, con Mercedes Sosa, un músico muy prolífico, y bueno, solista también. Yo recomiendo los discos solistas de Domingo Cura, escucharlos, esas percusiones, el sonido que tiene. Y bueno, a Cerati siempre le gustó también. Gustavo Cerati es un músico que también, el tema se llama Sulky,
Sulky se llama el tema, con Domingo Cura. Y bueno, un músico prolífico, ecléctico, que no descansaba, no se dormía en los laureles, Cerati. Él trataba de modificar su estilo. Y bueno, la carrera solista es impecable de Gustavo Cerati, la verdad. Un músico que venía con un éxito arrollador, popular, hiperpopular, como fue Soda Stereo, girando por todo el mundo, se podría decir, principalmente por Latinoamérica. Pero bueno, él innovó, por lo menos en estos dos temas se nota cómo quería meter diferentes sonidos en su música, y para mí lo logró de muy buena manera, ¿eh? Y también él es un músico que el folclore también lo metió mucho en su música. Hay varios temas que tienen que ver con el folclore, ¿eh? Bueno, grabó con Mercedes Sosa, nada más y nada menos, ¿eh? Grabó con Mercedes Sosa. Y también, por ejemplo, hay un tema que versionó Abel Pintos en La Ruina de los Quilmes, Cactus se llama, Cactus. También es muy folclórico el tema Cactus. Bueno, ya al principio de Soda Stereo también, cuando pasa el temblor, también utilizó elementos del altiplano, ¿no? Él siempre fue un músico que le gustó el estilo ese, los diferentes estilos folclóricos. Y bueno, también en muy buena manera, Cactus, un temazo. Y la versión que hizo Abel Pintos ahí en La Ruina de los Quilmes, si pueden también, véanla ese video, todo el concierto que hizo Abel Pintos ahí en La Ruina de los Quilmes, tocado en un lugar maravilloso de ahí de Tucumán. Y bueno, impecable como está hecho. Y con Mercedes Sosa, Mamá sabe bien, creo que se llama el tema. Bueno, pero un temazo que grabó también, un tema de Soda Stereo, y lo grabó con Mercedes Sosa. Y siempre ha tratado de meter el folclore en la música de él. Los ritmos folclóricos o los sonidos folclóricos los trató de implementar. Y para mí lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien para lo que es el rock nacional. Por ahí Divididos es otra banda que metió el folclore, pero bueno, Diego Arnedo Gallo. Arnedo Gallo es un músico también muy popular del folclore. Bueno, es La Flor Azul que hizo Divididos, justamente es del padre de Diego Arnedo. Y bueno, muchas influencias también del folclore esa banda, pero Gustavo Cerati también lo metió mucho el folclore en su vasta carrera musical. Y bueno, en principio quería para demostrar el eclecticismo que tenía el tipo tocando en vivo, cantando en vivo con la guitarra, y la voz siempre fue impecable. Y bueno, acá estos dos temas eran en vivo. Y bueno, ahora vamos a continuar escuchando también a Cerati. En este caso, también haciendo dos temas en vivo, pero presentando dos temas de un disco que no hizo presentación. ¿Por qué? Porque la primera vez que grabó lo hizo como una especie de dúo. Él grabó en el año 91 también, en la época de Dínamo. En el año 91 grabó con Daniel Melero, grabó Colores Santos. Colores Santos, entonces
como estaba con Dynamo también en Soda Stereo, bueno, él no lo presentó el disco no tuvo oportunidad de presentarlo. Y bueno, en Soda tampoco tocó esos temas con la banda, porque eso había sido como una especie de disco solista, ¿no? Un dueto, Colores Santos con Melero. Y bueno, no tuvieron oportunidad de presentarlo. Igual Melero ya había colaborado en Canción Animal con Soda y también en Dynamo, pero no presentó el disco ese con Cerati, no tuvo presentación. También Dynamo, un disco muy ruidoso, muy guitarrero, muy shoegaze, y ese mismo año con Daniel Melero incorporó muchos elementos techno en sus temas, muchos elementos techno, muchos elementos ambient, quizás con una clara influencia de Brian Eno. A Melero se lo caracterizaba en esa época como el Brian Eno argentino. Fue el primero que editó un disco de techno acá en el país, Silencio. Bueno, también tiene mucho que ver con John Cage, el nombre del tema, del álbum ese. Y bueno, cuando se juntó con Melero, Cerati ahí también fue por otro, más máquinas, y bueno, pero en las oportunidades que tenía para presentar en sus recitales solistas temas de ese disco los pudo presentar. Y bueno, vamos a escuchar grabado son 2 temas de Colores Santos, que no está Melero, pero bueno, está, por ejemplo, en la banda está el baterista Jiménez no, perdón. Bueno, el baterista es el que después tocó con el Indio Solari y produjo con el Indio Solari, el baterista. Y el bajista es el que terminó tocando también con el Indio Solari. Así que habían grabado con él en Bocanada. Bocanada eran parte de su banda. Y bueno, la verdad que la base rítmica esa no tiene nada que envidiarle a la de Zeta Bosio y Charlie Alberti. La verdad que también 2 temas en vivo. Y bueno, vamos a escucharlo. Chochi, ahí arrancamos los 2 temas. Hola Charlie, hola Chochi, hola queridos oyentes de Dos Aviolas. Qué lindo disco Dynamo, Yo como buen ricotero entré tarde a Soda. ¿Qué es entré tarde? Y sí, entré después de mi juventud, digamos, a los 30, a conocer todo Soda, a escuchar todos sus discos, y porque sí, ya me había picado el bichito. No soy un fanático de Soda, es una banda enorme, eso es innegable. Mis discos favoritos son Signos, Canción Animal, y del solista me gusta mucho, ese que es todo azul, una palabra sola, que tiene el nombre del puente, la canción. Puente, no el puente. Bueno, Sabiola, acá lavando ropa y escuchando música. Abrazo para todos. Bueno, Chopo, bueno, sí, siempre bueno. Había un River Boca, ¿no? Había un River Boca. Soda, Los Redondos. Incluso también Consumo también, a pesar de que habían arrancado tocando los mismos boliches, los mismos antros, Cero Bar, Soda y Sumo. Eran colegas, habían formado parte del mismo circuito under de los 80, de principios de los 80. Y con Los Redondos lo mismo. Recién estuvimos escuchando Martín Carrizo en batería y Fernando Nalé en el bajo, que es la base de Bocanada. Justo acá preguntaba el Chopots antes, dice Bocanada, gran disco, dice Carrizo el batero, decía.
Sí, sí, de Bocanada es Carrizo. Y Fernando Nalé, el bajista, la base. Para mí también es el mejor disco. A mí me gustan todos, los solistas de Cerati me gustan todos, pero Bocanada es un discazo. Es un discazo, Bocanada. El sonido de ese disco, cómo está grabado. Bueno, Fabio Cheto también colaborando en teclado, en trompeta. Es un discazo, es un discazo. Y bueno, justamente estos dos temas que son de Cerati Melero, los tocó con esa banda, con la banda de Bocanada. También Martín Carrizo y Fernando Nalé. También, así como dijimos que con Sumo compartieron mismos lugares donde tocaban, el Einstein, cuando arrancaron, eran parte del mismo circuito, el circuito Under 80, antro si se quieren. Bueno, qué sé yo, cuando se murió Luca en los recitales de Los Redondos, que gritaban que se muera Cerati, la puta madre, que viste, esas cosas de termo del público de rock. Bueno, la banda, los fanáticos de Los Redondos, que yo cantábamos eso, viste. Había una dicotomía en ese momento, eran muy opuestos, digamos, las dos bandas. Si se quiere, Soda muy pop, y bueno, Patricio Rey y Los Redondos de Ricota representando a los suburbios, ¿no? Y Soda a los pibes que iban a la discoteca, y bueno, y todo eso, la mar en coche. Pero sí, ya cuando editaron discos, el primero Gulp, Los Redondos lo presentaron en Cemento, y después tocaron en el Paracultural un año después, en el 86, Los Redondos. Seguían siendo como una banda más under, hasta que tuvo la explosión en los 90, que fue impresionante. Pero también, sí, también el primer disco Soda lo presenta en Obras. Yo tuve el placer de ir a la presentación de el primer Obras que hizo Soda Stereo, ese recital, todos los televisores apilados. Pero para mí en esa época Soda la rompía toda, la rompía. Y bueno, lo pude ver en lugares chicos a Soda, te partían la cabeza. Así como te partían la cabeza Los Redondos también. Qué sé yo. Son diferentes estilos. También Soda Stereo eligió mucho el marketing, al ser de CBS. Después Sony. Tenían todo atrás, todo el sello atrás, apoyándolos. Y bueno, Los Redondos se hicieron en forma independiente. A la larga, después, popularmente, bueno, la carrera solista del Indio y la carrera solista de Cerati, ahí se ve la diferencia, ¿no? Pero por algo, el Indio Solari, cuando armó su banda, lo llevó a Martín Carrizo, que había tocado en Bocanada, había tocado con Gustavo Cerati. Y después, cuando se fue el Tuta Torres, que era bajista de Los Socios del Desierto, con el Flaco Spinetta, que fue el primer bajista cuando el Indio emprende su carrera solista, cuando se fue el Tuta Torres llamó a Fernando Nalé, que actualmente sigue en los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es una banda que se reúne en honor, que la forma el Indio, al no poder tocar más, al tener el Parkinson. Es una banda que la forma el Indio para darle una ayuda a la enfermedad que
que sufrió Martín Carrizo, que finalmente falleció, ¿no? Martín Carrizo, un músico que también el Indio se apoyó mucho en él. Hay discos del Indio producidos por Martín Carrizo. No era que era solamente el baterista, también era productor Martín Carrizo del Indio Solari. Y a Fernando Nalé también le tomó mucho cariño el Indio. Y bueno, el Indio, de Soda por ahí sí, a veces tuvo encontronazos, pero de la carrera solista de Cerati yo nunca vi que lo haya criticado a la carrera solista de Cerati. Por algo tomó esos músicos, tomó esa base musical, el bajo y la batería, que son los que tocaron con Cerati. Y en Bocanada sí la rompieron también, metieron mano en la producción ahí. Es un discazo Bocanada. Pero qué sé yo, el último también es un discazo. Y siempre, todos, ese que sacó también con el show en vivo, también es un discazo. De Cerati solista, al hacer Soda lo hizo también, a él hacía todo, qué sé yo. No es para desmerecer a Zeta Bosio ni a Charlie Alberti, dos tremendos ejecutantes. Todo el mundo quería ser como Zeta Bosio y como Charlie Alberti, tocando el bajo y tocando la batería. A quien no quisiera tener esos equipamientos, cómo sonaban en vivo. Pero bueno, en la carrera solista de Cerati también con Carrizo y con Nalé fue tremendo. Igual después al último también tocó Samalea, él lo llamó a Samalea, que había tocado con Fricción en él. Cuando a los comienzos de Soda tocaba también en Fricción Cerati. Bueno, también hay unos shows grabados por Adrián Taberna en vivo en el Stu Free Pub, y está muy bien grabado. Por ser del año 85, un sonido impecable. Sonido impecable de Fricción. Bueno, ahí con Samalea en la batería. Cristian Basso en el bajo. Bueno, Richard Coleman, por supuesto. Y Cerati también de segunda guitarra. Esos shows en el Studio Free Pub que subió Cristian Basso son tremendos también. Por ahí no es el sonido que hay ahora, pero por ser un sonido en vivo, grabado por Adrián Taberna en esa época ya. Que Adrián Taberna venía de trabajar con Virus. Y bueno, fue el sonidista de la etapa solista de Cerati, así como también fue sonidista de Divididos, ¿no? Mucho tiempo. El show en vivo de Divididos por algo también suena así como suena, esa aplanadora, porque ahí atrás del sonido está Adrián Taberna, ¿no? Que había grabado, estuvo siempre con Cerati. Bueno, un saludo también para Baracus y Encenela, Baracus y Encenela, el cuñado de la madrina de Guido. Un saludo grande a Baracus, que también metió mano en Bocanada. Él era el asistente de guitarra de Gustavo, pero él también metió mano. Él dejó los criterios de los músicos que estaban con él también. También se apoyó mucho en Flavio Echeto, armó la banda Ocio con él, que de Resonantes también. Él se apoyó mucho. Cerati era una esponja, una especie de esponja. También cuando fue la presentación de Dínamo, ahí él llamó a todas las bandas nuevas que había en ese momento, Juana la Loca, Babasónicos, para que abrieran sus conciertos, Peligrosos Gorriones. Bueno, Puente, justamente, hablaste, Chopo, Puente es un tema de Bochatón, ¿no? No es de Gustavo, es de Francisco Bochatón, de Peligrosos Gorriones, ese tema. Igual después ahí, bueno, hubo un problema ahí. Me parece que ahí Bochatón y cardió un poquito. Pero bueno,
Bueno, qué sé yo, para mí Cerati solista es tremendo, tremendo. Si vos te pones a escuchar atentamente, es nada que ver con la discografía de Soda Stereo, nada, cambió completamente. Y bueno, la banda esa, que para mí esa banda con Carrizo y Nalé, por algo después tocaron con el Indio. No. A mí siempre me dio la impresión que tenía como más libertad para experimentar un poco más. En la carrera solista, como que justamente porque va por distintos caminos de lo que hacía con Soda. A mí el que más me gusta, quizás porque es por el que entré, pero el que más me gusta de Cerati solista es Fuerza Natural. Fuerza Natural, que es el último grabado. Es el último. Sí, también muy folclórico, ya que estuvimos hablando. Tiene mucho de folclore. Bueno, las letras, muy también. Después, bueno, Bocanada también. Sí, Bocanada. Pero bueno, yo por el que había entrado, quizás porque es el último y quizás lo agarré más fresco, digamos, más cerca a mi etapa, digamos, fue ese disco. No, el de tremendo. Igualmente a mí siempre me gustó más Soda, por gusto mío, ¿no? Pero sí, lo que siempre noté también es como que ahí tenía un poco más, obviamente, es solista y ya lo maneja de su manera, digamos, la discografía, pero es como que ahí iba probando un poco más a comparación de lo que hacía con Soda. Igual Soda es prácticamente también es como, bueno, no sí, es para obvio. desmerecerlo, porque tenían su sonido, a Zeta y Charlie. Era el principal compositor, quizás también. Vos fijate que después Zeta y Charlie prácticamente no, discográficamente, viste, no hay algo que se pueda decir, esto que grabaron, qué sé yo, como es Cerati, ¿no? Que claro. También calculo que un poco es como que no había muchas chances también, porque Cerati era alguien que, o por lo menos siempre dio esa impresión y siempre lo que se supo, que era alguien que era muy meticuloso en todo, ¿viste? Estaba en todas perfeccionista. En todos los detalles. Perfeccionista en el sonido. Claro. Bueno, sí, se comenta mucho que cuando él grabó el tema de The Police, unos admirados de él, el admirador de The Police, Tráeme la noche. Bueno, que en la producción él se metió, el baterista Danny Colaiuta. Sí, no, estaba. Y Andy Summer era el guitarrista también, estaba metido, claro. Él tocó el bajo ahí. Estaban los dos ahí. Y bueno, ahí él daba, como que daba las órdenes Cerati, dándole a Andy Summer, que era el guitarrista que él había admirado, que si se quiere había copiado ese sonido con Soda Stereo. Se decía que era Soda, cuando arrancó, era una copia de The Police. Y bueno, ahí dándole indicaciones a Danny Colaiuta, tremendo baterista. Sí, no. Y a Andy Summer también. Andy Summer también tocó con Robert Free, aparte de The Police, qué sé yo, no sé. Un músico. No, además que ahí estaban haciendo temas de la banda de Andy Summer. Claro, sí, por eso él se metió. Es un tipo tremendo. Y bueno, siempre se metió en el sonido. Yo sé que el estudio Supersónico, él metió lo mejor que había en ese momento para, bueno, que era Baron Dynamo, ¿no? Como está grabado ese disco. En el Supersónico. En el Supersónico también grababa Los Siete Delfines, el primer álbum también. Para mí es un disco grabado perfecto. Pero bueno, sí, me imagino lo que debe ser ese estudio. Una masa. Bueno, son músicos perfeccionistas, qué sé yo. Sí, es así. Y bueno, sí, pero se nota sí que hubo más libertad creativa, más psicodelia, metió mucho folclore. Sí, por eso iba variando mucho también. Además de que siempre tenía como también esa... caracterizado como que también era un gran estudioso del instrumento, digamos. No, tremendo. Y bueno, después también, qué sé yo, con Melero lo hizo a dúo y él estaba en Soda, que es un músico hiper popular, y Daniel Melero siempre fue un músico under, a pesar de que es reputado, porque también tocó con Los Redondos, Melero, pero
Antes había tocado con Carlos Cutaia, había hecho en orquesta. Melero había metido mucho también con el disco solista de Cutaia del año 85, que Cutaia venía de La Máquina de Hacer Pájaros. Y bueno, también Melero ahí metió mucho, él estaba en la banda de Carlos Cutaia. Pero bueno, hizo un disco solista con Melero, ¿eh? También no lo presentaron nunca, qué sé yo, y bueno, los dos últimos temas esos, bueno, son de Marea de Venus y Vuelta por el Universo. Por ahí en esta versión en vivo, por ahí se nota más la influencia de Brian Eno en la música, ¿eh? Pero bueno, también un disco grabado, tiene un audio impresionante. También debe ser de Supersónico. Impresionante el audio que tiene Colores Santos. Al igual que Dínamo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, tremendo. Y sí, después de los River Boca, con el tiempo se van diluyendo. Se van diluyendo. Si no, el Indio no hubiera agarrado. Los músicos que habían tocado con él, no. ¿Por qué lo va a llamar? ¿Por qué lo llama Carrizo? ¿Para que le produzca un disco? ¿Cómo puede ser? El Indio no era Gil, sabía cómo era el sonido, cómo el Indio había grabado, bueno, en Estados Unidos los últimos discos de Los Redondos, ¿no? Pero él grabó todo mucho acá, entonces por eso se apoyó mucho también en Carrizo. Bueno, Tuta Torres, ¿no? Había grabado con el Flaco. Sí, igualmente eso generalmente es más del público que de los músicos. No, también, incluso el claro. Público después cuando va dejando un poco de lado eso, porque son cosas pasajeras también. Hubo muchas de esas peleas en la música que después Sí, cuando sí, la van esto. dejando de lado terminan diciendo No. este disco estaba bueno, ¿viste? No, más bien. No, el Indio, yo te digo, siempre habló bien de la carrera solista de Cerati. O no habló mal. Y por ahí de Soda, qué sé yo, el Rico Luna Park no es exactamente para él, creo que es para Miguel Mateos, pero bueno, es así siempre una contra, ¿no? Para la banda que eran supuestamente la bestia pop, ¿eh? Si se quiere puede ser un tema dedicado a Soda, la bestia pop. Más para mí es más para Miguel Mateos, ¿no? Pero bueno, que era el que tenía popularidad en esa época. Después Soda sí arrasó. Cuando empezó con la gira latinoamericana, arrasó. Y principalmente cuando sacó El Temblor, ¿eh? Con ese tema, encima justo había habido un terremoto ahí en México. Bueno, los hizo hiper populares, ¿no? Metiendo esos teclados tipo altiplano, ¿eh? Él también era muy, muy fanático de los Inti Illimani, de la música psicodélica peruana, Cerati. Así que bueno. Y bueno, para finalizar un poco estos temitas que estuvimos escuchando, bueno, vamos a escuchar un par de colaboraciones que tuvo con otro gran músico argentino. También, bueno, él estuvo con el Flaco, ¿no? Pero bueno, en este caso es el otro Flaco, que en el primer caso toca los teclados y después hacen un tema en vivo de un disco que tuvieron colaboración, él y también Pedro Aznar. Así que vamos a escuchar un par de temas más de Cerati. Ahí lo estuvimos escuchando a Cerati con Charly García. Primero con el tema Sudestada, también de Siempre Soy, un temazo. Para mí es un temazo, cómo está grabado el bajo de ahí de Fernando Nalé, es terrible. Y bueno, son Charly y Cerati, ¿no? Están ahí unidos los dos. Y después terminamos con un concierto de Charly, el tema Vampiro, un tema de Tango 4, que ahí Charly con Pedro Aznar en un par de temas colaboró
colaboró Cerati. Bueno, Vampiro colaboró él. También 3 músicos, mamita querida, que se juntaron ahí. Así que esto es una presentación de Charlie en Luna Park también. Bueno, él lo presentó como un amigo del 2001 también. Así que eso fue un poquito lo de Cerati. Cerati siempre tiene capas para estudiar. Siempre. Sí, Fuerza Natural es un disco también que justo fue cuando se murió, que le agarró ese ataque que tuvo, que lo dejó 5 años internado. Pero también los shows en vivo, estaba ya repasando varios temas en vivo que hizo, es tremendo. Y bueno, Cerati también lo que tenía, las presentaciones en vivo también, impecable, el sonido impecable, un lujo. Hay un recital ahí en San Rafael que es tremendo cómo suena también, ¿no? Con Nalé y con Carrizo, ¿no? Igual después en Fuerza Natural estuvo Samalea y Nalé. También otro que siempre habló muy bien de Nalé, siempre habló muy bien de Cerati como persona, cuando le tocó tocar con él, que lo aguantó mucho, porque Cerati grababa y Nalé estaba en rehabilitación y lo aguantaba, lo esperaba, se acomodaba a los horarios, era un músico que en ese momento estaba con él. Y bueno, algo parecido como fue el Indio con Carrizo, ¿no? Que después armó Los Fundamentalistas, justamente para ayudarlo. Y bueno, Nalé también siempre habla muy bien de lo que era Cerati como o sea, el líder de la banda, y cuando le tocó grabar con él, cómo lo aguantó, que él estaba pasando por un momento de adicciones embromadas, y bueno, Cerati lo reaguantó. Así que lo ayudó. Así que bueno, un grande Cerati. Y sí, el que por ahí lo escucha con preconcepto, yo le recomiendo que arranque por el solista, por la carrera solista, y después que vaya para atrás. Pero bueno, no, es impecable, arrancando también de los lugares under, desde el under, de principios de los 80, Cero, Einstein, Stu Free Pub, La Esquina del Sol. Bueno, después haciendo todo el circuito de boliches, ¿no? La verdad que una carrera impecable, y llegar hasta lo máximo, la máxima popularidad en Latinoamérica, México. Tremenda carrera. Y bueno, esto fue un poco un repasito también. Otro músico que mucha tela para cortar, se puede indagar muchos programas. Y bueno, ya la verdad que lo desarrollamos bastante. Así que ahora, bueno, recordando que se hicieron los sorteos el viernes, gracias a todos los que colaboraron en el mes de julio, con lo que cuesta, tuvimos mucha colaboración, se agradece. Tuvimos varios premios el mes pasado, se agradece. Y bueno, esperemos que en agosto también podamos seguir teniendo premios. Yo calculo que Amigurumi va a haber, y bueno, vamos a seguir. Los que colaboran con menos no hay problema, pueden colaborar, no, tampoco. Pero al que colabora con 2000 tiene derecho a unos sorteos que hicimos el mes pasado, el anterior, 3 meses lo hicimos, los sorteos.
Y bueno, ahí está en el medio Mosh Radio, está a nombre de Mauro Restelli la cuenta. Y bueno, ahí el que puede colaborar será bienvenido. No hace falta que colaboren, tampoco que entren en el sorteo, pero bueno, sí hubo bastante. Tuvimos bastante ayuda el mes pasado. Y bueno, este mes calculo que también se va a seguir haciendo. Sí, esto se sigue, el sorteo. Sorteo, bueno. Después vamos a decir, con el transcurso del mes, los sorteos. Y bueno, agradecido a la radio, a Mosh Radio, que nos deja expresar con libertad. Y me quiero solidarizar con... Por ahí no son independientes, cambió de mano, pero con Radio con Voz, y principalmente con el programa de Jairo Stracha, Vete China, tiene el nombre China en el nombre, y bueno, lo levantaron el programa. Era un programa que Jairo habla de economía y no es oficialista, y bueno, los nuevos dueños de la radio, que es un ministro del gobierno, es el dueño de la radio, el nuevo dueño de la radio, junto con un uruguayo dueño de una radio allá en Uruguay. Bueno, decidieron sospechosamente no contar más con el programa, a pesar de que tenía muchos oyentes, tenía mucha llegada. Tuvo mucha repercusión en Twitter. China, estamos con vos, la tendencia. Bueno, el programa Vete China lo levantaron, era un programa de la mañana, primero de la mañana. Igual creo que van a levantar a todos, a Tenenbaum, a 7K, bueno, a todo le van. A la hija de Petinato también levantaron el programa, Radio con Voz. Bueno, tienen que estar alineados con el gobierno, ¿no? Al ser el dueño, un integrante, si no es todo el gobierno en sí, pero bueno, un integrante que es el ministro de Relaciones Exteriores, Huertain. Bueno, decidió levantar varios programas. Y por supuesto, son los programas que no coinciden políticamente con su ideología, ¿no? Está bien, es el dueño. Los patrones son así. Uno trabaja, cuando trabaja para un patrón. Y tiene que recibir órdenes y bueno, se ve que la línea editorial no la quisieron cambiar. Y sufrieron las consecuencias. Así que Radio con Voz ahora va a formar parte también de todos los demás multimedios, ¿no? Que hablan a favor del gobierno, del nuevo orden establecido. Así que, bueno, con Vete China, yo porque ando en Twitter, la solidaridad, ¿no? Nuestra solidaridad desde Dos Saviolas. Y bueno, ahora listo, nos vemos la semana que viene. Bueno, Chochi, vos, igual yo te sigo a vos en toda la programación, de los viernes, de los domingos. Y en la radio estábamos todavía. Por eso, y operando. Sí, ¿El otro día cómo salieron? No vamos a hablar. ¿Cómo? Les tenía fe. Estuvimos flojitos. Sí, lo de Radiográfica, contra Radiográfica fue. Sí, jugaron bien. Nosotros ¿sí? Estuvimos un poco flojos. Se ve que nos hizo efecto el fin de semana, la resaca, claro, la comida, ¿viste? La trasnoche. Estábamos un poco pesados, ¿viste? Claro. Tuvieron trasnoche el viernes. Claro, bueno, no concentramos de la mejor manera. Bueno, pero por lo menos, ¿dónde jugaron? ¿Acá? Sí, en las canchas estas que están acá en 29 de septiembre. Ahí jugaron. Ahí sí. En Remedio Escalada. Se vinieron hasta acá los muchachos de la gráfica. Sí, jugamos ahí. Bueno, también un saludo para toda la gráfica, por lo visto es uno de los pocos que van quedando del otro palo, digamos, no forma parte del multimedios,
Así que un saludo, qué grande que se coparon, que bueno, que hubo un encuentro futbolístico entre las dos radios. Bueno, la gráfica hace años que está, hace años que está Radiográfica, así que un saludo para Radiográfica y bueno, que se coparon los integrantes en el evento deportivo. Bueno, yo por mi parte nos veré, Chuchi lo vamos a cruzar siempre en la radio y nos veremos, calculo que el martes. Ahora después tengo que hablar bien con Candela a ver cuándo puede, los horarios que tiene y eso, hay que arreglar. Pero bueno, nos vemos la próxima, Dos a Viola, y gracias por todo, gracias a todos los oyentes. Nos vamos con Steppenwolf, con un poquito de rock americano. Steppenwolf, una banda de los 60, de los 70 de Estados Unidos, bien rockera.